Cuando aparecieron las primeras civilizaciones, el hombre aún no podía explicarse los fenómenos naturales. No sabía qué producía el rayo, la lluvia, las estaciones, las enfermedades o el día y la noche. ¿Por qué las plantas nacían o se morían trayendo hambre? ¿Por qué había el día que era la vida y la noche que con sus peligros traía la muerte? Al no tener respuestas para tantas preguntas, cada pueblo creó una mitología para poder explicar todas estas cosas. Así nacieron las primeras religiones, que daban a cada fenómeno un dios diferente. Luego, estas religiones se simplificaron y se hicieron dualistas: el día y la noche, el invierno y el verano, la luz y la oscuridad. Estos dioses no fueron ni buenos ni malos, representaban fuerzas opuestas que luchaban entre sí. Y a estos dioses se les comenzó a dar características humanas. Los egipcios veneraban al dios Osiris como el sol, quien era asesinado por su hermano Set, el señor de la noche. Los griegos pensaban que Zeus gobernaba los cielos y Hades, su hermano, el inframundo a donde iban los muertos. Así, la luz y el cielo fueron asociados con lo positivo y lo oscuro y las profundidades con el reino de la muerte. El diablo, como lo conocemos en Occidente, nació con el judaísmo, que es la raíz del cristianismo. Satán es el resultado de una serie de leyendas que se fueron mezclando a lo largo de la historia. De los asirios, un pueblo relativamente cercano, tomarán la idea del ángel caído. Ellos describen cómo el pájaro Ansu, que era el mensajero del dios Ninurta, se revela y cae del cielo. De los babilonios, en cuyo territorio estuvieron cautivos por medio siglo, los judíos tomaron prestadas ideas como el árbol del bien y el mal, que estaba custodiado por una serpiente. También el mito del diluvio universal. La antigua religión de Persia tenía a Ahriman, un dios del mal representado por una serpiente, que habitaba en los infiernos y que se enfrentaba a Ahura Mazda, el dios bueno. Con los judíos apareció el monoteísmo, pero la adoración a un solo dios les causaba una contradicción. Si este Dios era bueno, ¿cómo se explicaba el mal? Por eso, en el Antiguo Testamento cristiano, Satán, rey de la muerte y la oscuridad, es el adversario de Jehová, pero este es el que tiene el poder absoluto. En este pasaje del libro de Job, Dios le ordena no molestar a su protegido y él obedece. Contra él no alargues tu mano. Y Satanás salió de la presencia de Jehová. Pero quien castiga a los hombres en el Antiguo Testamento es Jehová, que a pesar de ser bondadoso y todopoderoso, es también colérico e implacable. Destruye a los hombres con el diluvio, quema Sodoma y Gomorra e incluso incita a los judíos a vengarse cruelmente de los babilonios. Bienaventurado el que tomara y estrellara tus niños contra las piedras. Ese dios colérico tenía un subordinado, Satanás, que cumplía su tarea específica de tentar a los hombres, pero esa relación irá cambiando con el paso del tiempo. Bien, como ya vimos, virtualmente todos los pueblos del mundo tuvieron en su mitología uno o más seres destructores, porque así podían explicar el mayor misterio de todos, la muerte. Y como las personas que morían eran enterradas, siempre se asoció al mal con las profundidades de la tierra, el reino de los muertos. En el reportaje anterior nos quedamos en el Antiguo Testamento con un diablo que parecía estar a las órdenes del Creador. Veamos qué pasó luego. En el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, se retrata un Dios diferente al del Antiguo Testamento. Ya no es un Dios colérico, por el contrario, Jesús apelaba a su amor y su misericordia. Y dijo Jesús: ¿por qué me llaman bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. En el Nuevo Testamento, la versión de Dios es mucho más benévola. Su Hijo Jesús encarna todas las bondades humanas en una sola persona y viene con una misión especial: luchar contra el mal encarnado en el diablo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. En el Nuevo Testamento, lo que brilla con mayor claridad es la gracia de Dios hacia nosotros. En el Antiguo Testamento aparecía un Dios un poquito más juez. Satanás es ahora el antagonista del nuevo Dios. Pasa de ser el subordinado de Jehová a convertirse en otra deidad muy poderosa que desafía a Jesús y hasta tiene sus propios dominios en la tierra. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo estará para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio. En el Nuevo Testamento, Jesús lucha contra el diablo en el desierto, cura presuntos endemoniados y finalmente baja al reino del infierno para destruir a Satanás. Estas sencillas parábolas eran empleadas por los evangelistas para mostrar el poder de Dios en la lucha contra el mal. Pero 1000 años más tarde fue tomado al pie de la letra por la Inquisición.
Aliados con el poder temporal y utilizando los más macabros instrumentos, torturaron, mutilaron y quemaron en la hoguera a millares de personas inocentes. Se hacía el mal en nombre de Dios. Hay un jesuita alemán, Friedrich Speer von Langenfeld, que escribió en esa época un escrito, era De Cautio Criminalis, contra la quema de brujas, donde él decía, sí, me han llevado a atender espiritualmente a muchas brujas antes de que las quemaran, y puedo dar testimonio que ninguna era bruja, todas eran pobres mujeres. O sea, no podemos nosotros justificar eso. Durante más de 3 siglos, este oscuro período frenó el desarrollo de la civilización occidental. Y hoy esa oscuridad parece querer volver cuando los fundamentalistas religiosos creen ver al diablo en todas partes, practican exorcismos, encuentran mensajes satánicos en toda la música e incluso en la cristiana, y consideran diabólicos todo lo que hace y dice la ciencia, desde la teoría de la evolución hasta la medicina. No solo parecen haber olvidado al bondadoso Jesús, sino también la lección que quedó de la Inquisición, que no era la mano del diablo haciendo el mal, sino errores de juicio de la religión de entonces. Lo que antes se creía que era hacer el bien, hoy se considera que fue un grave y cruel error humano. Procurábamos, de alguna manera, obligar a los demás a ser buenos, y cuando sospechaban de alguien que era una bruja, por ejemplo, entonces estaba poseída del demonio y la quemaba. Eso era una barbaridad. En el año 2004 el Vaticano terminó pidiendo perdón por las barbaridades de la Inquisición. Demostró así que incluso los papas se equivocan y que la creencia en la existencia del diablo como un ser físico pero invisible puede llevar al fanatismo y la intolerancia y a cometer, por supuesto, los más execrables crímenes. Y enseguida conoceremos las nuevas ideas de la Iglesia Católica y de otras religiones del mundo sobre el diablo y el infierno. Y además sorpréndase, porque según un conocido pastor, no habría un infierno, sino 4. Ya volvemos. Bien, como ya vimos, la antigua idea de que el infierno era solo el lugar donde iban los muertos cambió radicalmente en el Nuevo Testamento. La morada subterránea es ahora un sitio donde los pecadores se cocinan a fuego lento por toda la eternidad. Ahora veremos cómo el Vaticano está cambiando esta posición y sabremos qué dice otra religión, la judía, sobre este tenebroso lugar. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar tenebroso vivido en la mente de los creyentes durante siglos era el sitio de castigo eterno como lo describió Dante Alighieri en la Divina Comedia y lo ilustraron muchos pintores medievales. Solo hasta hace unos años, la Iglesia Católica empezó a hablar del infierno de manera diferente. Fue el Papa Juan Pablo II quien en 1999 dijo que el infierno era un estado de nuestra propia conciencia. Esto da inicio a un tipo de infierno diferente para los católicos. El sitio físico es como una representación para que la gente más o menos entienda, porque si uno muere y sube al cielo, baja al infierno, pongamos, no es que baja a un sitio porque no hay allá ni espacio ni tiempo, porque uno ya no es espacio temporal luego de la muerte. Esa nueva concepción sobre el infierno sostiene que se puede vivir y estar en el infierno. Nosotros actualmente podemos hacer de nuestra vida, o sea, un infierno o un cielo temporal, en el sentido, porque no definitivo, porque nosotros podemos arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestra lejanía respecto a Dios y acercarnos a Él. Este nuevo concepto del infierno parece acercarse más al de los orígenes de la religión católica, el judaísmo. Recordemos que el cristianismo nació de esa religión. Para los creyentes judíos, Dios castiga por las faltas que cometen los humanos. Hay una especie de infierno, un lugar oscuro llamado Gehenna. Sin embargo, allí las almas no se quedan para toda la eternidad. Es un lugar de paso, de purificación antes de ir al cielo. Se parece a nuestra noción del purgatorio. Hay como 2 instancias, ahora y después, como 2 oportunidades distintas. Si hablamos del después, mejor hacerlo ahora, claro. Por supuesto, porque es donde compartimos cada uno los días con el prójimo. Mejor corregir ahora los problemas y las situaciones complicadas. Pero también después está la otra oportunidad de acercarse a Dios a través de un proceso de plegarias que hace la persona viva por el que falleció.
Para la mayoría de las antiguas y actuales religiones del mundo, o no existía la noción del infierno, o solo se trata de un lugar oscuro donde esperan las almas para llegar a Dios, o en el caso del budismo y el hinduismo, para esperar una nueva reencarnación. Solo entre los católicos y los musulmanes el castigo es eterno. Eso nos habla de la absoluta relatividad que tiene la noción de la existencia de un diablo y de un infierno. Tanto el judaísmo como el budismo y el hinduismo creen que no existe un infierno como lo describe el cristianismo, sino un lugar, en alguna parte, donde las almas de todos los muertos esperan para reunirse con su Dios. Tampoco creen en el diablo, un ser invisible que anda por ahí haciendo maldades. Rodolfo. Y a nosotros siempre nos confundió la idea de que exista un lugar subterráneo donde se van los pecadores. Y decimos esto porque en realidad nadie lo ha visto. Es fruto de la imaginación del poeta italiano Dante Alighieri hace ya 7 siglos. Pero quienes interpretan la Biblia afirman que no solo existe uno, sino 4 infiernos, como veremos ahora. ¿Quién creó el mal? El mal fue creado por el diablo mismo. ¿Y quién creó el diablo? El diablo lo creó Dios. El pastor evangélico Arturo Norero es uno de los mayores expertos en demonología del Ecuador. Puede hablar horas enteras del diablo y del infierno, y por eso comenzamos tratando de sacarnos una gran duda. En la Biblia se dice que luego de muerto Jesús bajó a los infiernos, textual, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es, a saber, el diablo. Y que el propósito de Jesús era liberar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que Jesús destruyó o mató al diablo, liberó a sus prisioneros y se quedó con las llaves del infierno. Destruyó, pero no lo mató. Matar significa lo exterminó. Como dice la Biblia, o sea, destruir significa yo soy más grande que tú, te pongo el pie sobre tu cabeza y ya estoy gobernando. Muy bien, pero entonces si destruyó y liberó las almas en pena, el Averno quedó vacío. Pero para explicar este pasaje dicen que no bajó al infierno, sino a otro sitio parecido. En uno gobierna el diablo, que es señor de la muerte, y en el otro el diablo, que es señor del mal. Trataremos entonces de hacer un mapa del inframundo. El infierno, este lugar de tormento, que va a ser eternamente y fue creado para Satanás y sus ángeles. Es otra categoría. Ya. Otro sitio. Sí, otro sitio. Que ese es el lugar donde van a ir todos al final del mundo que no se halló inscrito en el libro de la vida eterna. ¿Y a dónde bajó Jesús? Jesucristo bajó al Hades, al lugar de los muertos. ¿Es otra categoría o es la misma? No es el infierno, no es el infierno. No es el infierno, no pero es el infierno. Tampoco va a ser el sitio donde van los pecadores, porque ahí estaban los justos. Tienes que entender, que no habían conocido a Cristo. Por eso te digo. Hay 3 categorías, 3 infiernos, 3 niveles. No, sí. Hasta aquí entonces tendríamos 3 infiernos. A, un Hades, lugar oscuro pero tranquilo, donde van los muertos. Allí es donde estuvo Jesús. B, un infierno donde las almas se cocinan a fuego lento. Y C, una especie de sala de espera donde buenos y malos sufren tormentos antes del juicio final. La Biblia te dice bien claro, tú te mueres sin Cristo, no es que vas al lago de fuego todavía, vas a un lugar de tormento. Y ahí tienes que esperar al gran juicio final y de ahí sí te vas al lago de fuego. Pero allí tampoco será el diablo quien nos castigue, sino Dios. El diablo no puede castigar a nadie. ¿Y el infierno? El infierno, te vuelvo a repetir. ¿No está administrado por el diablo el infierno? No, el infierno va a ser el lugar creado. Por eso te digo que hay que estudiar la Biblia. Mateo 25 te dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y para todo aquel que es desobediente. Por eso. Y la gente que va al infierno es castigada por Dios. Es la gran farsa y la mentira que en el infierno van a haber ollas de aceite caliente y al diablo con el trinche hincándote. El diablo va a ser el primero en freírse. Así es que volvemos al principio. El que castiga al hombre es Dios. Finalmente habría un cuarto infierno. El peso de la culpa en nuestra propia conciencia por actuar mal. Entonces, si el hombre tiene libre albedrío para decidir sobre lo que está bien o mal y para actuar, y si el diablo no es el que nos castigará, ¿para qué entonces debería existir? Entonces ahora está todo mucho menos claro. Hay 4 infiernos incluyendo nuestra conciencia y el que castiga a los pecadores es Dios, quien nos dio libre albedrío para elegir, pero que también creó un poderoso ser maligno para tentarnos. Y ya sabemos que los humanos somos débiles, así es que le resultaría bastante fácil lograrlo. Qué lío, ¿no?
Sí, difícil de entender. Bueno, pero resulta que ahora nos dicen que unos científicos han descubierto la entrada del infierno e incluso allí grabaron unas voces. ¿Será que por fin aparece una prueba de su existencia? Además, la ciencia ubica exactamente dónde se alojan nuestros ángeles y demonios y veremos si es verdad que necesitamos el miedo al infierno para portarnos bien. Eso después de un cuarto. No se vaya. Esta es una de las más sorprendentes historias que circulan por internet. Tiempo atrás, un grupo de científicos que investigaban las profundidades de la Tierra excavaron un pozo donde encontraron nada menos que el infierno e incluso grabaron las voces de los condenados. Esto es parte mentira, parte verdad. ¿Cuál es cuál? Ahora se lo contamos. Desde hace algún tiempo circula una historia recogida en varios periódicos y páginas web cristianas. Nada menos que científicos rusos habrían dado con el infierno. Afirman que 2 décadas atrás, un tal doctor Asakov y su grupo perforaron un profundo pozo en la desolada Siberia. Y tan profundo llegaron que le hicieron un hueco al techo de la mismísima casa del diablo. Cuando llegamos a los 14 kilómetros de profundidad, la temperatura alcanzó los 1100 grados. Entonces bajamos un micrófono y escuchamos voces humanas gritando de dolor. Y para asustar mejor, han acudido a la tecnología satánica, al internet. En YouTube se han subido videos con las presuntas grabaciones de las voces del infierno. Aquí les presentamos el coro de almas que se están haciendo chicharrón. Bueno, eso a nosotros nos suena igualito que la estación del trole a las 8 de la mañana, pero ahora analicemos el relato. Primero, jamás se ha perforado un pozo de 14 kilómetros de profundidad. Segundo, como vemos en este gráfico, la temperatura del planeta alcanza los 1000 grados, pero cientos de kilómetros para abajo, hacia donde está el magma, que es la lava de los volcanes. Y tercero, si en el pozo había semejante calor, ¿cómo sobrevivieron los micrófonos? También esto habría dicho el doctor Asakov. Lo que en realidad nos acabó por conmocionar fue la aparición en esa misma noche de un gas luminoso que se disparó desde el centro de la Tierra. Es una buena pista. Busquemos si en la historia ocurrió algo parecido. Y efectivamente, cerca del pueblo de Darvaza, en Turkmenistán, territorio de la ex Unión Soviética, ocurrió algo bastante parecido. En la década de los 50, un grupo de técnicos rusos que buscaban petróleo perforó un lugar donde existía un enorme depósito de gas natural. Se produjo entonces un incendio y la enorme llamarada que describe el cuento. La explosión destapó un cráter de 60 metros de diámetro y 20 metros de profundidad que desde entonces no ha parado de arder por el gas que se filtra entre las rocas. Los videos que les mostramos también están en YouTube. ¿Y saben cómo bautizaron los vecinos a este cráter ardiente? Pues lo llaman las puertas del infierno. Aunque hasta ahora de ahí no han salido diablos, sino más bien al contrario, han llegado algunos turistas. Y hay además un pequeño problema. ¿Ya adivinaron? Sí, por supuesto, el doctor Asakov tampoco existe. Bueno, ya vieron las cosas que se inventan para meter miedo. La puerta del infierno de Darvaza en algún momento se quedará sin gas y dejará de arder, pero la amenaza del infierno seguramente persistirá por mucho tiempo más. Algunas personas muy creyentes nos describieron argumentando que sin el miedo al diablo o al infierno la gente cometería más crímenes. Buscamos la manera de averiguar si eso es verdad y los resultados fueron sorprendentes. Vean si no. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis sin la menor compasión mataron alrededor de 6 millones de personas en los campos de concentración, incluyendo niños. El mundo entero catalogó a este episodio como uno de los más crueles de la historia, y los principales dirigentes nazis fueron sentenciados a muerte o a cadena perpetua. Pero también durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos detonó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Murieron unas 200.000 personas, casi todos civiles, niños, mujeres y ancianos. Pero en este caso no hubo tribunales de justicia y los responsables tampoco fueron calificados de criminales. Adolfo Hitler, líder alemán, era católico y Harry Truman, presidente norteamericano, protestante. Pero al parecer ninguno sintió mucho remordimiento por sus actos. Ellos y sus soldados no tuvieron temor al diablo y al infierno. Hay quienes sostienen que si no se amenazara a la gente con el diablo y el infierno, se cometerían muchos más delitos. Veamos si eso es verdad. Según una encuesta mundial, estos son los 5 países menos religiosos del mundo. En ellos, más de la mitad de su población afirma ser atea.
Según estadísticas de Naciones Unidas, Suecia, el país más ateo del mundo, tiene una tasa de 2.4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, a diferencia de México, un país muy religioso, que tiene 13 por cada 100.000. O sea, que en México, con miedo al diablo y todo, se mata 5 veces más que en Suecia. Otro ejemplo, Vietnam, el segundo país más ateo del mundo, registra menos de 2 asesinatos cada 100.000 habitantes. La tasa de Ecuador supera los 18. Aquí se mata casi 10 veces más que en Vietnam, a pesar de que se estima que más del 90% de nuestra población es creyente. Los índices de asesinatos son aún más bajos entre países menos religiosos como Dinamarca, Noruega y Japón. Esto demuestra que la violencia no está ligada a la amenaza del castigo en el fuego eterno. Es consecuencia de las condiciones económicas, pero sobre todo de la educación, las normas morales y legales, del conjunto de la cultura de un pueblo. Porque el bien y el mal no son consecuencia de espíritus que nos digan qué tenemos que hacer, están en nuestra propia mente. La ciencia ha probado ya que la inclinación a la violencia o hacia la paz, al mal o el bien, están en una región muy definida de nuestro cerebro. El instinto de violencia, podríamos llamarlo más bien instinto de agresión, es parte de un sistema que está ubicado en una región compleja del cerebro que se denomina sistema límbico. Por eso hubo una época en la que se practicaba la lobotomía a los pacientes psiquiátricos más violentos. Se desconectaba su lóbulo frontal. Sin embargo, esta operación no solo controlaba la agresividad, sino que convertía a los pacientes en una especie de zombies. Como en la enfermedad conocida como abulia, se convertían en personas sin voluntad, ni para el bien ni para el mal. Y es la pérdida de la voluntad, la incapacidad de poder hacer las cosas. La persona no tiene capacidad de discernir entre estos dos conceptos porque el aplanamiento que lo domina pues le impide pensar en otras cosas. Entonces la inclinación al bien o al mal está en nuestro cerebro, en una compleja interacción con la sociedad. Usando las imágenes que hace miles de años crearon nuestros ancestros para explicar esto, la ciencia está llegando a la conclusión que Dios y el diablo viven adentro de nosotros. Dos conclusiones. Primero, la ciencia prueba que la capacidad de hacer el mal no está en un ser invisible que nos empuja, sino que reside en un área muy definida de nuestro cerebro. También la capacidad para hacer el bien, el ángel, como se lo ha llamado. Y segundo, el miedo al infierno no disminuye la violencia ni los crímenes, sino otros factores como el bienestar económico, la educación y el sentido moral de una sociedad. Una vez más debemos decir que es muy fácil echarle la culpa al diablo por cómo uno actúa. Hacer el bien o el mal está en la conciencia de cada persona, es nuestra responsabilidad. Y el castigo por actuar mal debe estar aquí, en la tierra. Por eso la humanidad ha hecho las leyes y se las debe aplicar. Y algo más, en la Biblia encontramos que en Génesis 8:21, después del diluvio, Dios le asegura a Noé: no volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. Entonces, si esa promesa se cumple, no habría un apocalipsis, como aseguran, ni resucitaría como anticristo el diablo al que Jesús destruyó bajando a los infiernos. Piénsenlo. Ya nos vamos. Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches.